Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy de nuevo la bienvenida a los módulos establecidos para el área de lengua comprensiva. Esta semana vamos a trabajar el módulo número 2, que va de la semana del 24 al 30 de marzo. Empezamos entonces con el desarrollo de nuestra temática para el día. Lo primero entonces, como la semana pasada hablamos del plan de trabajo para grado décimo, yo les mencioné los dos enfoques temáticos grandes. Para esta semana, chicos, tengan en cuenta, vamos a trabajar solamente el primer punto, que tiene que ver con las temáticas a orientar o los contenidos, ¿cierto? Y de esos contenidos que yo voy a explicar a continuación, ustedes van a tener que realizar un taller. Esta semana no vamos a trabajar plan lector, así que solo van a trabajar taller de 84 habilidades, teniendo en cuenta que la próxima semana estaremos trabajando también con evaluaciones finales de periodo, ¿listo? Entonces, para esta temática vamos a trabajar el desarrollo de contenidos o temáticas académicas. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Entonces, para trabajar el día de hoy, voy a explicar los puntos a trabajar en este módulo, como las veces pasadas. En este módulo, que es el módulo número 2, vamos a trabajar primero el tema del texto. La semana pasada trabajamos el texto igualmente, sin embargo, en este módulo vamos a trabajar en algo específico del texto que tiene que ver con la inferencia o la deducción. Este tema de la inferencia nos va a dar luces en esto que nosotros llamamos lectura inferencial, llamamos lectura de un texto más allá de lo literal en ese texto. Para trabajar la inferencia tenemos que preguntarnos por qué es y cómo funcionan las inferencias en los textos, qué es esto de lectura inferencial y dentro de ella qué hay, y la diferencia entre suponer y hacer una inferencia, porque en ocasiones se confunde la suposición con la inferencia. Eso en el primer punto. Ustedes ya saben, en el primer punto no tienen que hacer nada, chicos, simplemente yo explico la temática de la inferencia. Ya para el segundo punto se les va a explicar, así mismo como están viendo en este video, en cada una de las diapositivas. En el segundo punto se les va a explicar el taller que tienen que realizar para esta semana o la tareita asignada. Esa tarea se corresponde esta semana solamente con el desarrollo de un taller de 84 en el libro de 84 habilidades, que se denomina la deducción correcta o equivocada y que está directamente ligado al tema que les voy a explicar a continuación. Por último, en este video voy a hacer las aclaraciones sobre el foro de dudas, que ustedes ya saben más o menos cómo funciona porque la semana pasada lo utilizamos, pero hay que aclarar cómo se va a llamar ese nuevo foro, ¿listo? Igual en este momento ya el foro está habilitado para que ustedes lo visiten, ahí voy a aclarar cualquier duda o inquietud. Empecemos entonces con la temática. El primer punto entonces es el tema, que como les decía anteriormente es el texto, pero dentro del texto la inferencia. Y lo que nos tenemos que preguntar primero es qué es y cómo funcionan las inferencias en los textos. Yo escribí en la diapositiva, ustedes pueden seguir la lectura, escribí que la inferencia trata de un proceso natural que sirve para deducir la información implícita o no literal de un texto. Es decir, esa información que no vemos o que el autor no escribió en el texto, pero que está implícita ahí. Es una información que debemos develar. La inferencia entonces, o para operar con inferencias, es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con información suficiente. Cuando yo digo esquemas de interpretación, es decir, que al momento de hacer la interpretación tenemos en cuenta varias cosas. Por ejemplo, las ideas principales que nos presenta el autor, la temática, la intención del autor al hacer ese texto y el contexto en el que hace el texto y entre otros. Al hacerlo, puede establecer una relación en términos de premisas. Siempre, chicos, que se haga una inferencia, tenemos que tener en cuenta las premisas del texto. ¿Y a qué me refiero yo con premisas? Es decir, a las afirmaciones o las ideas que el autor pone dentro del texto.
Con esas afirmaciones usted puede hacer inferencias, va a hacer inferencias de esas afirmaciones y de lo que implican esas afirmaciones en el desarrollo del texto. Y además de establecer una relación en términos de premisas, también usted puede establecer una conclusión o varias conclusiones. Continuamos entonces. Las inferencias tienen un funcionamiento claramente y con lo que dije antes de qué son, podemos decir que las inferencias funcionan de diferente manera. Desde la filosofía occidental, que es desde donde me estoy parando para hablar de las inferencias, hay tres modos básicos de razonamiento o de formas de realizar inferencias. La primera es la deducción y es la que nos va a guiar en este proceso. La deducción, o nos vamos a enfocar un poco en la deducción. La deducción consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido mediante la interpretación, y era lo que yo les mencionaba anteriormente. Es decir, partimos de lo que el autor escribe de manera literal en el texto, o sea, lo que vemos, lo que leemos, para de eso sacar un principio particular que lo creamos nosotros, o ese principio particular sería la inferencia, la deducción. Y eso pues obviamente es algo desconocido que mediante nuestro ejercicio intelectual sacamos mediante o lo hacemos mediante la interpretación. Otro de los modos básicos de razonamiento u otro de las formas de inferencia es la inducción, que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. Esos hechos o casos particulares en este caso sería lo que nos presenta el autor en el texto de manera literal. Es decir, que la inducción tiene que ver con esas conclusiones que sacamos al final o durante la lectura del texto y que nosotros decimos, esa conclusión nos engloba la temática del texto. Luego viene, dentro de esos modos de razonamiento, está la abducción, que tiene que ver con un tipo de razonamiento que se da a partir de la descripción de un hecho o fenómeno, ofreciendo o llegando a una hipótesis. La abducción, en pocas palabras, serían esas hipótesis de lectura que nosotros sacamos. Para que sea más claro, en esta diapositiva que ustedes están viendo, hay una flecha que nos indica, luego de lo que yo acabo de leer, nos indica de manera gráfica eso que acabo de decir. Está la inferencia al lado izquierdo de la diapositiva y esa inferencia tiene que ver o puede ser deductiva o analítica, que es la que yo les estoy diciendo, en la que nos vamos a enfocar para hacer el taller posteriormente, el taller de 84 habilidades, y está la inferencia sintética. Dentro de la inferencia sintética se ubican los otros dos modos de razonamiento básicos, que serían la inducción y la abducción. Como les dije, la abducción son las hipótesis de lectura, la inducción son las conclusiones que sacamos, pero la deducción, que es la primera que ustedes ven ahí en el cuadro, es ese ejercicio de partir de un principio general y sacar otro principio desconocido. Avanzamos entonces con nuestra temática. Ya hablando entonces de cómo funciona la inferencia, teniendo en cuenta esos tres principios de razonamiento fundamentales o los tres modos de hacer inferencia, vamos a hablar de esto que llamamos nosotros la lectura inferencial. ¿Cómo hacemos nosotros? Y era en las clases presenciales que hemos tenido, yo les he dicho que para llegar hasta hacer un ejercicio de lectura crítica, lectura inferencial, lectura inductiva, abductiva, necesitamos tener una serie de competencias. La lectura inferencial entonces es una fase en la cual el lector elabora suposiciones, ¿cierto?, a partir de datos que extrae del texto, y esto repite lo que he dicho anteriormente. Sin embargo, el lector busca relaciones que van más allá de lo leído, de lo explicado en el texto, y las amplía. En este proceso
Obviamente se requiere el uso de los modos de razonamiento que antes mencionábamos, la deducción, la inducción y la abducción, es decir que usted cuando lee no necesariamente va a ser solo un ejercicio de deducción, usted está haciendo un ejercicio de inducción y abducción, sacando hipótesis, sacando conclusiones y sacando conceptos a partir de lo leído. Esos modos de razonamiento es algo que yo llamo leyendo entre líneas. Usted lee entre líneas, conecta las ideas del texto, saca las conclusiones no expresadas, obviamente de manera literal, y hace las hipótesis de lectura. Eso es lectura inferencial. Entonces, comprender un texto en el nivel inferencial significa lo siguiente. Primero, interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, sea de manera literal o lo que usted está leyendo en el texto, las palabras que el autor pone, o esas conceptualizaciones que usted saca de lo que leyó, pero que vienen de su ejercicio intelectual. Ese es el primer ejercicio, o lo primero para comprender un texto en el nivel inferencial. Lo otro es que el lector debe tomar los elementos explícitos del texto, lo que está plasmado ahí, y establecer esas relaciones entre eso que está dicho en el texto para inferir las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Los autores de los textos siempre hacen esto de poner palabras en el texto, pero detrás de esas palabras hay intenciones, hay otras palabras escondidas que usted como lector tiene que aprender a develar. Por último, entonces, la lectura inferencial se da de varias maneras, y esto tenemos que tenerlo claro porque la lectura inferencial se puede dar en diferentes espacios de la lectura. Se da antes de la lectura. Cuando hay lecturas que están acompañadas de imágenes, usted lee la imagen y, como hemos hablado en clases, no solo leemos texto escrito o el código, sino también leemos imágenes, audio, leemos el mismo entorno en el que vivimos. Usted puede hacer lectura inferencial antes de la lectura, a partir del título de la lectura. También se puede hacer lectura inferencial durante la lectura y esto se da a medida que el lector avanza en la lectura, ¿cierto?, formulando o reformulando sus inferencias. Usted puede hacer una inferencia, pero más adelante en el texto puede reformularla porque el texto le dio otra información que no tenía. Y obviamente lectura inferencial también se hace después de la lectura. Usted interroga el texto luego de que lo lee, lo critica, y es lo que yo les he dicho a ustedes de la crítica no por la opinión o por la crítica por la crítica, sino la crítica basada en argumentos que usted genera a partir de esa lectura inferencial. Por último, entonces podemos hablar de lo que les mencioné al principio, de la diferencia entre suponer y hacer una inferencia. Está en que la suposición se da por la realización de conjeturas sobre alguna cosa específica a través de algunos indicios, no necesariamente de un texto escrito. Usted supone que va a llover porque el cielo está oscuro, ¿cierto? Sin embargo, puede que se equivoque o puede que acierte. Lo supuesto entonces se da por sentado pese a que no existen pruebas reales al respecto. Usted dice va a llover, pero aún no ha llovido, aún no hay pruebas de que va a llover, ¿cierto? Mientras que la inferencia tiene una particularidad, y es que surge a partir de la evaluación mental de informaciones dadas, que al ser analizadas permiten formular hipótesis, conclusiones e ideas. Entonces, la suposición no tiene una evaluación mental, usted simplemente supone, pero no se da la tarea de evaluar en la mente lo que está suponiendo. Ya cuando pasa de la suposición, es decir, usted supuso algo, pero lo evaluó mentalmente, lo analizó, dijo, ¿será esto? Si será así, no será, ahí ya cambia de suposición y llega a la inferencia. Si se dan cuenta, la inferencia es un paso más allá de la suposición. No se trata del opinar o el creer sin analizar,
¿cierto? Sin hacer un ejercicio mental de análisis, sino que ya la inferencia hace esa evaluación mental, analiza, evalúa la información para poder sacar conclusiones, para poder sacar hipótesis. Por eso no se trata se trata más bien de un ejercicio de evaluación constante que me permite a mí generar hipótesis, pero a partir de argumentos de validez, argumentos que yo expreso porque los he analizado con anterioridad. Espero que haya quedado claro hasta este punto lo que es la inferencia. De todas maneras, en el video ustedes tienen las diapositivas donde pueden leer más detalladamente, pueden quedarse mirando cada uno de los pasos para poder realizar posteriormente el taller. Entonces en este punto, en el segundo punto, ya yo les hablo del taller a realizar que tienen para esta semana. Deben leer entonces del documento de 84 habilidades que ustedes tienen en su casa de manera física. Deben trabajar de la página 19 a 24, este taller se llama deducción correcta o equivocada. En este taller hay evidentemente unas instrucciones de realización, sin embargo, si hay alguna pregunta estoy disponible en el foro de dudas para aclararla. ¿Listo, chicos? Ahí dice efectivamente cómo deben desarrollar el taller, cómo deben subir el desarrollo de ese taller a plataforma Sistema Saberes para que yo lo califique. Y claramente yo habilité las tareas, esta tarea la habilité en plataforma, ahí ustedes pueden ver desde el día de hoy empieza esa tarea y hasta cuándo va, ¿listo? Por último entonces, como ya les mencioné anteriormente, el foro está habilitado en plataforma, este foro tiene el nombre, el texto, tiene un nombre, el nombre que le puse fue el texto, inferencia décimo grado. En este foro voy a estar respondiendo todas las dudas e inquietudes que se puedan generar. Feliz día, chicos.